Continuamos con nuestro tutorial de Flappy Bird y ahora lo que vamos a hacer es agregar el suelo aquí abajo, ¿verdad? Para que cuando el pajarito esté cayendo, si hace contacto con el suelo, pues que pierda y ahí se detiene el juego. Pero primero vamos a hacer un pequeño ajuste para hacer de que cuando la ejecutemos el programa, pues entonces que la ventanita de Windows donde se está ejecutando quede centralizada en la pantalla. Así no tenemos que estarla moviendo cada vez que estamos ejecutando. Entonces para eso vamos a venir aquí a OBJ Game y vamos a venir al evento Create. Aquí después de esta instrucción donde estábamos seteando el size, vamos a dar un Enter y vamos a escribir Windows Center. Así. Eso va a hacer de que nuestra pantalla ya quede centralizada. Vamos a ejecutarlo para comprobar. Perfecto. Y ahí ya vemos que por defecto, pues entonces ya la pantalla sale centralizada. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agregar el suelo. Pero de la manera que lo vamos a hacer es que nosotros queremos que se vea un efecto como de que el pajarito está volando hacia adelante, ¿verdad? Porque el pajarito está volando, él permanece siempre centralizado ahí, pero nosotros queremos hacer un efecto como que él va desplazándose hacia adelante. Entonces, el pajarito nunca se va a mover de ahí. Y para lograr ese efecto, lo que vamos a hacer es que el suelo lo vamos a ir desplazando hacia la izquierda. Y así va a dar una ilusión como que el pajarito está volando hacia la derecha, hacia adelante, ¿verdad? Pero en realidad él nunca se mueve, sino que el suelo es el que se va a mover. Y luego eso también más adelante lo vamos a hacer con las tuberías. Ok. Entonces vamos a incorporar nuestro suelo. Vamos a buscar ese sprite. Vamos a dar un clic derecho aquí. Ya ustedes conocen cómo se hace. Cargamos el sprite y vamos a importar el sprite. Vamos a venir para acá abajo. Y aquí tenemos este sprite que se llama ground. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Perfecto. Entonces, este ground, aquí no tenemos que cambiar básicamente nada. Eh, Quizás los frames por segundo, si queremos ponerlo en cero, porque como no, nada más uno solo, no tiene animación, igual si le damos a play, no va a pasar nada, porque solamente es una sola imagen que tiene este sprite. Entonces todo eso lo podemos dejar así. Incluso la máscara de colisión también está a todo el tamaño del suelo y realmente eso es lo que queremos. Así que en este caso no tenemos que modificar nada aquí en el sprite. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto para el ground para que así lo podamos incorporar a la pantalla. Y le vamos a poner de nombre obj ground. Bien. Entonces aquí el sprite que vamos a seleccionar va a ser el que acabamos de poner, sprite. Ah, pero no le pusimos el nombre al ground. O no se activó. Vamos a ver. No. Vamos a seleccionarlo aquí el sprite. Vamos a poner el nombre. SPR ground. Bien, eso es por lo menos lo que debemos de haber hecho. Entonces ya tenemos nuestro ground aquí. Bien, vamos a ir a room para que lo incorporemos entonces en la capa de instancia. La tenemos seleccionada, ¿verdad? Y aquí seleccionamos el ground y lo arrastramos para acá. Ok. Lo único que pasa es ahora es que el ground no hay forma como de manualmente ajustarlo para que quede al ras con la pantalla. Para eso entonces tendríamos que ponerle el valor manualmente aquí del eje Y, que es el eje vertical. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es saber cuál es la altura de este sprite del ground y buscar también entonces la altura que tiene aquí el fondo de pantalla. Entonces hacemos una resta y le ponemos ese valor ahí en Y. Entonces,
¿Qué valor tiene esto? Nosotros podemos verlo aquí mismo dándole doble clic al ground. Le damos doble clic y aquí vemos, míralo aquí, tiene, está en 192, pero realmente lo que queremos es la altura. Yo estaba buscando ahí la posición. Es aquí en ese ground para saber cuál es la altura. Míralo aquí, height 56. 56 es la altura. Y entonces el fondo, el background, dijimos que es 256. Entonces lo que tenemos que hacer es una resta, restar 256 menos 56, eso nos da 200. Entonces esa es la posición en Y que debemos de ponerle aquí. Vamos a dar doble clic y vamos a venir aquí, que en vez de tener 192 le vamos a poner 200. Doy enter y ya mire cómo se coloca aquí a ras con la altura de la pantalla, que es el mismo background. En X tiene 16, pero nosotros lo que vamos a querer es que quede en 0 para que quede a ras del borde izquierdo. Vamos a poner 0, enter y ahí queda cuadrado. Perfecto. Entonces dijimos que lo que queremos es que se vaya haciendo un movimiento hacia la izquierda. Correcto, para la izquierda. Para que se haga el efecto como que él va volando, el pajarito va volando hacia la derecha. Bien, entonces el tema que vamos a hacer es, fíjense que va a pasar algo. Cuando nosotros lo estemos moviendo hacia la izquierda, aquí, hacia la izquierda, y siga hacia la izquierda, aquí todo esto va a quedar vacío. Mientras estemos moviendo hacia la izquierda. Ok, entonces nosotros, para hacer el efecto de que esto se vea infinito, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir, cuando salga completamente de la pantalla, lo vamos a mover hacia este lado. No lo vamos a eliminar, sino que vamos a decirle que cuando este borde de acá, este borde, déjame cerrar esto. Cuando este borde de acá, y este también, cuando este borde de acá del ground sobrepase este borde de la pantalla, que es 0 ahí, entonces lo que voy a hacer es que le voy a cambiar la posición en X y lo voy a mover para este lado, para que él vuelva y salga de este lado así. Entonces, como le estaba mencionando hace un momentito, cuando yo le esté moviendo ahí, ese pedazo va a quedar vacío. Por lo que yo voy a hacer es utilizar dos elementos de ground, uno al lado del otro, para que a medida que ellos se vayan moviendo estén solapados y vayan uno atrás del otro. Y así la pantalla siempre va a tener un elemento del ground que se va a estar viendo. Déjame hacerle el ejemplo. Aquí, déjame colocar otro ground aquí. Que lo voy a poner aquí al lado. ¿Lo ven? Aquí quedaría al lado y entonces a medida que se esté moviendo y se esté moviendo los dos juntos, me selecciono los dos juntos. A ver, ahí. Entonces este se va a estar moviendo así y este para acá. Y cuando llegue aquí, por acá, este va a estar por aquí. Y entonces ese se va a devolver para acá. Esa va a ser la idea. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es... Lo primero que vamos a hacer es hacer el movimiento de que se vayan para la izquierda. Bueno, pero déjame setear nuevamente el valor de Y porque se desconfiguró. Dijimos que era 200. Y para este también va a ser 200. Ahora, el valor de X, para que se solape aquí, sería calcular, déjame ver cuál es el ancho de del objeto del ground. Creo que dijimos que era 168, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, creo que era 168. Vamos a confirmar. SP ground, el width, sí, 168 efectivamente. Entonces vamos a volver aquí al room y a este, para que quede al ras con este primer ground, a este le vamos a poner 168 en el eje X. ¿Verdad? 168. Listo. Ahí lo tenemos.
Entonces, déjame centralizarlo nuevamente. Aquí lo tenemos ya. Vamos entonces a ponerle en código al ground para que se vaya moviendo hacia la izquierda. Vamos a venir aquí a obj ground y lo que vamos a hacer es setearle la velocidad horizontal de ese objeto. Hay una variable de instancia que ya se encarga de manejar las velocidades en el eje X, el eje horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer es, desde que arranque el juego, vamos a setear esa variable aquí en el mismo create, evento create de obj ground. Vamos a agregar el evento create y esa variable de instancia se llama h-speed, horizontal speed. ¿Y qué le vamos a poner? Recuerde que si queremos de que él se mueva hacia la izquierda, los valores van restando. O sea que en este caso la velocidad debería ser negativa. Por eso le voy a poner -1. Para que entonces en cada ciclo, en cada frame del juego, él se mueva un píxel hacia la izquierda. Entonces vamos a ejecutarlo ahí y vamos a comprobar de que se esté moviendo hacia la izquierda. Ahí está, efectivamente. Se está moviendo hacia la izquierda. Muy bien. Pero si ustedes se fijan, entonces el ground ya siguió de largo porque nosotros no hemos codificado que cuando él se salga de la pantalla, pues que vuelva al otro lado, a la derecha. Entonces eso lo vamos a codificar ahora. Bien, entonces vamos a... Para codificar eso, vamos a venir aquí al evento de aquí mismo del obj ground y tenemos que hacer un evento que tiene que ser un evento que esté verificando en cada frame y evaluando cuál es su posición. A ver si se ha salido de la pantalla. Si se sale de la pantalla, entonces lo devolvemos para el otro lado. Pero creo que le estaba mencionando de que aquí, vamos a ver, cuando él se esté moviendo hacia la izquierda, fíjense, esta que está aquí, este borde, es la posición X. La posición X está ahora mismo en ese borde porque no lo cambiamos en el sprite, ¿verdad? Lo dejamos que estuviera, vamos a confirmar. Mira el ground. La posición está aquí en el origen, se encuentra a el top left, o sea, arriba y a la izquierda. O sea que el eje X ahora mismo, la X, la coordenada X del ground está a la izquierda. Entonces eso tenemos que considerarlo porque ahora cuando nosotros digamos que queremos evaluar cuando él se salga de la pantalla utilizando su coordenada X, cuando estemos aquí él está en 0 ahora mismo. Pero a medida que él se vaya moviendo, esa posición X se vaya en negativo aquí. Si ustedes se fijan aquí abajo, miren, fíjense aquí abajo. Aquí, mire, cuando yo paso el mouse aquí, en esa posición, mire que tiene -15. Si yo lo muevo más para acá, -32, pero todavía no ha salido completamente de la pantalla. Cuando él salga completamente de la pantalla es en este punto aquí, por acá. Que en ese punto él va a tener, mire, -177. Pero realmente el cálculo que lo tenemos que hacer es cómo sabemos cuando él salga completamente de la pantalla o cuando el ancho de él completamente sea el que haya salido. Entonces simplemente tenemos que decir es si el ancho, calculando su ancho, si decimos si ese valor, si ya ha llegado a ese valor menor o igual a ese valor, entonces sabemos que ya salió en negativo, obviamente. Y ahí lo podemos pasar entonces para el otro lado, hacia la derecha aquí. Que hacia la derecha sería nada más y nada menos que ponerle aquí el mismo ancho que tiene el sprite, que es 168, que ya habíamos calculado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a codificar eso. Vamos a ponerle nuevamente su valor en Y, en 200, para que quede ras, y vamos a codificar este asunto. Entonces vamos a venir aquí a obj ground y vamos a agregar el evento step. En ese evento step, entonces, lo que vamos a preguntar es
si X. Bueno, pero también hay otra forma mucho más fácil. Porque si ustedes quieren, lo podemos hacer así. Esa es quizás una forma más difícil, utilizando, calculando cuál es esa posición ahí. Pero hay una variable ya de instancia que ya tiene ese valor precalculado y lo podemos utilizar. Esa variable que me devuelve ese valor aquí, de ese borde a la derecha de todos los sprites, se llama VBoxWrite y podemos utilizar ya esa variable para no tener que calcularlo. Eso es muy conveniente tenerlo y conocerlo. Entonces vamos a venir aquí a OBJ Ground y vamos a evaluar entonces con esa variable. Yo voy a decir entonces si VBoxWrite, que ya tiene el valor de la posición X del borde de la derecha, si yo digo si ese valor de ese borde a la derecha es menor o igual que 0, pues entonces ya aquí yo puedo, si es verdadero, entonces puedo venir y setear su valor de X, decirle X es igual, dijimos que su ancho era 168, para que entonces lo ponga hacia la derecha, a 168 píxeles. Y lo que va a hacer es que justamente lo va a poner detrás del otro que ya venía entrando. Y así sucesivamente lo va a hacer con los dos. Y se va a ver fluido, como que es un suelo, un ground infinito. Vamos a comprobarlo. Aquí está. Ahí lo pueden ver. Fíjense que parece como un ground infinito. Y hace la ilusión como si el pajarito estuviera volando hacia la derecha. Ahora, fíjense que está pasando algo. Cuando yo dejo que el pajarito se ponga por cerca del suelo, fíjense que se está pintando por detrás del suelo. Yo no quiero eso. Yo quiero que el pajarito siempre se vea delante de todos los objetos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es aplicarle la técnica de las capas. ¿Cómo? Pues yo sé que GameMaker pinta los objetos de acuerdo a la posición que tienen las capas. Las capas que están más abajo aquí son las que se van a pintar más hacia el fondo. ¿Ok? Y las que están más arriba son las que se van a pintar adelante o delante. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear una capa adicional para poner el pajarito en esa capa que quede por encima de todo. Y así el pajarito se va a pintar por encima de todo. Bien, entonces, de hecho, a esta capa la voy a dejar así mismo para que sea del ground. Y le voy a cambiar el nombre aquí. Y le voy a poner, en vez de instances, le voy a poner ground. Voy a agarrar el pajarito. Bueno, lo voy a dejar ahí así para que ustedes lo vean ahora. Voy a agregar la capa, el layer. Voy a darle más aquí y voy a crear una instancia. Y le voy a poner por nombre aquí abajo player. Bien, y esa capa queda por encima de todas. Entonces voy a venir aquí en ground y voy a seleccionar el pajarito. Y le voy a dar control X para cortarlo. Control X. Lo corto. Voy a venir a la capa de player y le voy a dar control V, control V para pegarlo. Ok. Entonces, ahora sí, déjame correrlo y el pajarito debería quedar por encima del ground. Vamos a ver. Exactamente. Ahí está. Entonces ahora el fondo queda lo más atrás, el ground queda por encima del fondo y el pajarito queda por encima de los dos. Excelente. Pues ahora lo que tenemos que hacer es, pues, evaluar la colisión del pajarito con el suelo, y cuando él colisione, pues entonces hacer que se detenga el juego. Muy bien.
Entonces ahora vamos a entrar al tema de las colisiones. Ok, y para eso lo importante va a ser haber definido correctamente las máscaras de colisiones. Bien, entonces durante el juego, GameMaker va evaluando todos los objetos con su máscara de colisión a ver si colisionan uno con otro. Entonces, ahora para nosotros codificar lo que queremos, lo que tenemos es que evaluar si el pajarito colisiona con el suelo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya hay un evento predefinido que son para colisiones. Y vamos a venir aquí a objeto de OBJ Player, le vamos a dar doble clic. Y aquí en Add Event, vamos a agregar un evento. Y las colisiones están, todos los elementos, todos los objetos tienen este evento de colisión. Lo que tenemos que hacer es que nos posicionamos aquí y vamos hacia la derecha en Objects y seleccionamos el objeto con el que nosotros queremos evaluar la colisión. En este caso es contra el ground, el suelo. Le damos clic. Entonces ese evento se va a disparar siempre que el programa encuentre que hay una colisión entre el pajarito y el ground, aquí en este caso. Entonces aquí vamos a poner el código, que es lo que debe suceder cuando se evalúe de que haya esa colisión del pajarito con el ground. ¿Qué queremos? Que todo se detenga. Lo primero que vamos a hacer es que se detenga el suelo. Vamos a hacer eso y a comprobar de que eso funcione. Vamos a ponerle entonces el suelo, dijimos que le estábamos moviendo a una velocidad que era horizontal speed, ¿verdad? Entonces h speed lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo en 0. Si lo ponemos en 0 se tiene que detener. Vamos a probar. Vamos a ver la colisión. Voy a dejar que se caiga. ¿Ah? Sí, hubo colisión. El problema es... ¿sabe qué? Que yo lo que estoy poniendo es la velocidad horizontal, el horizontal speed, pero del pajarito. Porque miren lo que yo hice. Yo le puse aquí horizontal speed, pero si, si yo solamente pongo la variable como tal, él asume de que yo me estoy refiriendo a esa variable de ese objeto. Y yo no quiero evaluar, ponerle en 0 la velocidad horizontal del pajarito. Es la del suelo, o sea, OBJ Ground. Entonces dijimos que para yo acceder a ese, eh, a esa propiedad, en este caso, esa variable de instancia de OBJ Ground de otro objeto, si es hacia otro objeto, lo que yo tengo que hacer es poner el nombre del objeto, punto, y entonces esa variable de instancia. O sea que yo debí de haber puesto aquí OBJ Ground, punto, horizontal speed. Entonces yo le estoy diciendo, cambia la velocidad horizontal de OBJ Ground y ponle igual a 0. Ahora sí, vamos a probar. Ajá, ahí ya hubo colisión y se detuvo. Perfecto. Pero ahora, ¿qué yo quiero hacer? Bueno, porque entonces que el pajarito también se detenga, porque él siguió de largo para abajo. Entonces tenemos que ponerle de que el pajarito le seteemos todas esas variables, la gravedad y la velocidad vertical, todo eso tenemos que ponerle en 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora sí, vamos a hacer a decir, estoy en el objeto del pajarito, pues entonces le voy a decir, bueno, mira, tu gravedad, gravity, ya va a ser igual a 0. 0 para que ya no siga cayendo, no siga acelerándose hacia abajo, pero él va a tener una velocidad vertical hacia abajo. Esa velocidad vertical, la gravedad, o sea, la gravedad lo que hace es que va afectando la velocidad vertical y la va incrementando. Entonces, no basta solamente con ponerle que la gravedad sea igual a 0, sino que también tengo que ponerle que la velocidad horizontal, perdón, vertical, v-speed, también sea igual a 0. Y en ese caso, entonces, ya sí, él va a dejar de caer, no va a ser afectado por la gravedad tampoco. Entonces lo voy a correr ahí y vamos a probar. Vamos a ver. Perfecto. Ahí ya dejó de caer, pero sigue dando vuelta. Y sigue dando vuelta y además se está animando.
Entonces, para que él deje de dar vueltas, para que él deje de dar vueltas, yo voy a tener que controlar esa parte donde se está afectando, pues, el cambio del ángulo. El image angle que él está cambiando, eso está en el evento step. Entonces yo voy a tener que controlar eso también ahí para que eso no se ejecute. Y la animación también. Primero vamos a atacar el tema de la animación, porque lo otro de que dé vuelta, eso va a ser con un poquito más de código y lo vamos a hacer después que hagamos esta parte de tener la animación. La animación la podemos detener con una simple instrucción diciéndole image speed, mira aquí, image speed, que es la velocidad de la animación. La ponemos en 0 también, punto y coma. Ejecutamos y ya ustedes van a ver de que ya no va a estar aleteando. Él sí va a estar girando, porque eso lo vamos a ver ahora. Aquí está. Fíjense que las alitas ya dejaron de estarse moviendo. Lo que está pasando ahora es que él sigue girando, porque eso tenemos que condicionarlo en el evento step. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que aquí en el evento step, el pajarito, esto siempre se está ejecutando, esta parte de cambiarle el ángulo. Siempre, siempre, siempre se está ejecutando. Entonces yo tengo que condicionar eso de que solamente se ejecute si él no ha chocado con el suelo. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es utilizar una variable para condicionar de que esa variable me controle y yo saber si ha chocado o no con el suelo. Entonces, pudiéramos utilizar una variable booleana, que son variables que se le puede asignar verdadero y falso solamente, y decir, bueno, si el valor inicial, que hay colisión, por ejemplo, colisión, lo podemos poner en falso. Y mientras sea falsa, entonces ejecutamos todo esto. Y cuando haya colisión, le decimos true, verdadero, y ya dejamos de ejecutar esa parte. Pero vamos mejor a hacerlo de una manera que, como yo sé que más adelante voy a necesitar también evaluar otras cosas más de lo que se esté pasando en el juego, lo que vamos a hacer es introducir ahora a lo que se llama máquinas de estado. Ok, entonces lo que vamos a hacer es evaluar en qué estado se encuentra el juego. Y vamos a utilizar una variable que lo que almacene sea el estado en el que se encuentra el juego, que lo vamos a definir nosotros mismos. O sea, es para saber si el juego si está corriendo, o si está en game over, o si está en pausa, o si está en el menú, así por el estilo. Entonces, vamos a utilizar una variable que pueda tener todos esos valores. Ahora bien, hay muchos que lo que hacen es que utilizan una variable, por ejemplo, de números enteros, y para evaluar en qué estado se encuentra. Por ejemplo, y le ponen 0 cuando esté corriendo, 1, game over, 2, pausa, etcétera, así. Pero la desventaja con hacerlo de esa manera con una variable entera, de números enteros, es que uno tendría que recordar qué número equivale a qué estado. Entonces, así no es muy intuitivo. Lo mejor es utilizar una variable que me pueda almacenar en un nombre descriptivo que tan pronto yo lo escriba, ya yo sé de qué se trata, porque es específicamente de ese nombre. Por ejemplo, game over, así mismo, game over, o menú, etcétera. Entonces, esa variable va a almacenar esos tipos de valores, pero esos tipos de valores no van a cambiar, por lo cual van a ser constantes. Y lo vamos a definir como un grupo de constantes. Y eso lo hacemos con un elemento que se llama enum. Entonces, vamos a venir aquí a OBJ Game y vamos a definir ese grupo de constantes que va a ser global para el juego.
Por eso lo vamos a definir aquí en OBJ Game. Para que se pueda utilizar, lo vamos a utilizar en todos los objetos. Esto va a guardar el estado del juego. Entonces, para declarar ese grupo de constantes, ponemos la palabra reservada enum, espacio, y ponemos el nombre que va, como se va a llamar este grupo de este enum. Le vamos a poner game state, que es el estado del juego. Y simplemente ya es abrir y cerrar llave, y dentro de las llaves ir colocando todas las constantes que van a ser los diferentes estados de nuestro juego. Esas constantes, como son constantes, lo vamos a poner en mayúscula, porque por convención siempre las constantes en programación la ponemos en mayúscula. Entonces, inicialmente vamos a tener dos estados, ¿verdad? Uno cuando esté corriendo el juego, que le vamos a llamar running, y otro, vamos a poner una coma, todos estos valores van separados por coma, enter, y vamos a poner entonces game over. Entonces, nuestro enum de game state va a tener puede tener dos posibles valores, running, game over. Ese es el grupo de constantes que tenemos. Ahora bien, ahora vamos entonces a crear la variable a la cual nosotros le vamos a pasar ese estado. Y le vamos a llamar así mismo estado, en minúsculo, que es una variable. Es una variable y le vamos a asignar igual a ¿qué? A game state, que es el enum, game state punto running. O sea, inicialmente ese estado lo que va a tener es running. Bien, ahora, cuando haya la colisión con el ground, entonces a la variable estado de OBJ Game le vamos a asignar game over. Ok, para que entonces cuando con poder controlar, condicionar, allá donde estamos dando el clic para que el pajarito brinque, de que solamente se puede hacer el clic y se haga ese código si la variable estado está en running. Así que cuando la cambiamos a game over, ahí mismo va a dejar, no va a entrar a ejecutar ese código. Y vamos a tener el efecto de que aunque le demos un clic y él quiera también estar girando, pues no lo haga. Entonces, vamos a venir aquí ahora a la colisión, el pajarito, vamos a darle doble clic a OBJ Player. Vamos a venir aquí en la colisión de OBJ Ground para que cuando colisione, al final le vamos a decir, ok, ya se ejecutó todo ese código, al final va a estar el estado, va a quedar en game over. Estado. Pero como esa variable pertenece a OBJ Game, tenemos que poner el nombre de OBJ Game, ya que estamos en otro objeto que es el player. Decimos OBJ Game punto estado va a ser igual game state. En el caso de los enum, pues no hay que ponerle el nombre del objeto delante, sino que simplemente ponemos directamente el nombre del enum. O sea, no importa donde nosotros hayamos creado el objeto. Claro, debe de existir el objeto, por lo menos. Pero ese objeto de OBJ Game siempre va a existir. Entonces, ponemos game state punto y le vamos a poner game over. Entonces, ya estado en este punto, cuando haga la colisión, va a tener game over. Entonces, ahora sí yo puedo venir aquí y hacer la evaluación en el evento step y decirle, condicionar todo esto a que se ejecute si el estado del juego está en running. Bien, así cuando cambie a game over, esto no se va a ejecutar. Entonces, aquí que yo le pongo if obj game punto estado igual, recuerden, ese es el operador de relación para evaluar la igualdad, dos veces igual, si es igual a game state punto running. Si está corriendo, todo esto lo vamos a poner en llave, abrimos llave y venimos aquí y tabulamos ahí, enter y cerramos llave. Entonces todo este código de cambiar el ángulo y esta evaluación también del tope de la pantalla solamente se va a evaluar mientras el estado del juego esté running. Cuando venga la colisión aquí que lo cambia a game over,
Entonces aquí este evento, el estado ya va a ser game over. Cuando él diga game over igual a running, falso, entonces esto no se va a ejecutar. Entonces vamos a comprobarlo que cuando haya la colisión ya él no debería de estar cambiando el ángulo. Vamos a darle a play. Bien, aquí está volando el pajarito. Entonces hacemos la colisión. Ahí está, ahí quedó el pajarito. Sin embargo, fíjese que cuando aquí le doy un clic, entonces el pajarito sale volando para allá por los cielos. No tiene gravedad ni nada, pero lo que pasa es que le pusimos la velocidad vertical cuando le di clic, entonces se afectó y lo pusimos en negativo, que lo teníamos como menos 2.5 y salió volando por allá arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que también entonces, cuando demos el clic, tenemos que hacer lo mismo, de evaluar que solamente se ejecute cuando esté la variable en running. O sea, que yo puedo venir y copiar este mismo código aquí, lo voy a copiar y voy a venir aquí al clic. Cuando yo le doy clic al pajarito, obj player. En el left press aquí del global. Entonces aquí voy a pegar control V y a todo esto le voy a dar una tabulación para encerrarlo dentro de llave. Aquí está, cierro la llave. Entonces, ahora sí, ahora cuando yo doy clic, solamente va a funcionar cuando esté running, mientras esté corriendo el juego. Entonces, cuando ya choque, haga la colisión con el suelo, pues entonces ya va a ser falso porque va a estar en game over. Ok, aquí está volando el pajarito, le está dando clic y vamos a ver, ahí colisionó. Entonces, déjame darle clic, aquí le estoy tratando de dar clic y pues ya no funciona porque ya está condicionado en que sea solo cuando el estado esté en running y ahora mismo está en game over. Perfecto. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar hasta ahí ya que hemos trabajado con esta parte del ground y en el próximo video entonces vamos a hacer de que comiencen a salir las tuberías de aquí del lado izquierdo y que el pajarito tenga que ir esquivando la tubería y si choca con una de las tuberías pues que pase lo mismo, que se detenga el juego. Ok, bueno, nos vemos en el próximo video. No te quedes porque ahora esto se pone bueno. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirla en los comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recomiende más videos como este. Nos vemos en un próximo video.